Unas las estamos viendo, ¿no? Ya no se puede negar. Pero ¿cuánto sabe el argentino de todo esto? Bueno, la Universidad del Salvador hace ya un tiempo que hace, y en conjunto, nada menos que con la Universidad de Yale, de la Universidad de Estados Unidos, un trabajo conjunto que, mide un poco cómo va avanzando básicamente el conocimiento y la comunicación, ¿no?, sobre el cambio climático aquí en la Argentina. Este es un estudio muy amplio porque se hace por provincias, sobre una base de más o menos 1000 y pico de casos, de consultas, y la verdad que es interesantísimo, primero porque nos permite saber a dónde estamos parados, ¿no? Y cuáles son los puntos que el argentino, que la ciudadanía conoce, el impacto que tiene, y sobre todo saber, y estos estudios sirven mucho para darse cuenta cómo estamos y cómo se está comunicando todo lo que sucede, todo lo que se va sabiendo, y por supuesto para ir también educando acerca de cuáles son las conductas que hay que desechar como para ir mejorando un poco el impacto que el cambio climático tiene en el medio ambiente. Para conversar sobre este tema y que nos cuente un poco más acerca de estos estudios importantísimos que se hacen, le voy a repetir, desde la Universidad del Salvador en conjunto con la Universidad de Yale de los Estados Unidos, tenemos en línea al doctor Gustavo Márquez, que es director del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad del Salvador. Doctor Márquez, buen día. Guillermo Javeston lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, este estudio que hacen hace ya un tiempo y que los resultados que van obteniendo se me ocurren que tienen una importancia enorme para saber básicamente cuál es el conocimiento que hay de un tema que por supuesto se habla muchísimo a nivel general, pero uno se pregunta hasta dónde la gente realmente sabe qué es lo que tiene que hacer para no contribuir con el cambio climático, que perjudica y mucho a las actividades diarias de nuestra vida, ¿no? Así es, está muy bien enfocado el tema de parte de ustedes. Yo creo que fundamentalmente la sociedad manifiesta una evolución en lo que podríamos llamar el estado de opinión pública respecto de este tema. Es decir, desde el simple hecho de intercambiar alguna palabra con una persona que conduce un taxi cuando uno tiene que recurrir a ese servicio público, hasta llegar a la academia, por citar los dos extremos de la opinión pública. El cambio climático, digamos que se ha instalado ya en aquello que podríamos denominar la agenda pública. La gente está ya sensibilizada, esa es la palabra que yo encuentro en este momento más apropiada. El tema es hasta qué punto el conocimiento popular, por decirlo así, está bien orientado en los temas principales que hacen al cambio climático. Porque por allí también el cambio climático puede ser utilizado como una excusa, sobre todo a nivel de los decisores, para justificar acciones que es como que los han tomado por sorpresa. Un caso, para llevarlo al terreno argentino propio, es el de las inundaciones. Cuando uno se le atribuye, por lo menos en gran parte, ¿no?, al aumento de las inundaciones y de las zonas inundables, a este cambio climático que tiene que ver básicamente con el régimen de lluvias, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta sobre la que deberíamos reflexionar todos es si el hecho que eso sea atribuible al cambio climático habilita a que, digamos, nos tomó de sorpresa. ¿No? Entonces allí es donde uno puede trazar comparaciones, y ya no con países desarrollados como el mismo Estados Unidos, que puede evacuar Florida o Tampa o cualquier gran ciudad. Bueno, las últimas inundaciones de New Orleans, recuerda, ¿no?, que fueron tremendas, ¿no?
Claro, claro, ese fue el caso del huracán Katrina. Exactamente. Así es. El cambio climático genera fenómenos que a uno lo pueden tomar, digamos, desprevenido. Sí. Pero en realidad lo que busca proyectos como este que nosotros estamos haciendo con la Universidad de Yale, Sí. es tratar de evitar en lo máximo posible ese nivel de imprevisibilidad. Claro. Buscar que el ciudadano común, por citar la base social de una estructura como es cualquier sociedad, Sí. hasta el máximo decisor, de alguna manera estemos preparados para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Ajá. Y en ese sentido nuestras encuestas y sondeos que estamos haciendo, Sí. lo que buscamos es interrogar al ciudadano común sobre qué grado de conocimiento tiene sobre cada uno de los aspectos que hacen al cambio climático. Sí. En ese sentido hemos encontrado respuestas verdaderamente alentadoras de parte de la gente. Ujú. Por ejemplo, por citarte lo primario, lo que podríamos llamar la línea de partida, más del 90% de las personas que nosotros hemos encuestado, y ya en 3 oportunidades, Sí. se han manifestado creyentes profundamente en la existencia del cambio climático. Esto es importantísimo porque reconocido el problema, a partir de eso se puede buscar una solución, ¿no? Exactamente. Esa es, por eso la llamamos la pregunta base. Claro. A partir de esa base uno puede trazar distintos tipos de desagregados, de nuevas preguntas. Sí. Y allí, por ejemplo, es donde también nos gratifica ver cuando preguntamos qué grado de preocupación tiene el ciudadano común Sí. respecto del cambio climático. Allí también cerca de 7 de cada 10 encuestados se han manifestado como muy preocupados. Ujú. Esto Eso- refuerza la idea de una posible o factible solución a los problemas, porque cuando uno se preocupa trata de mejorar conductas, hábitos, lo que fuera, como para evitar que tal suceso acontezca, ¿no? Absolutamente. Y en esto también nos parece oportuno Sí. no poner las expectativas por arriba de donde corresponderían, inclusive en las recomendaciones del panel de científicos que permanentemente asesora Sí. a Naciones Unidas en este tema. Ujú. Porque Argentina es una mínima parte dentro de los países que son emisores de los gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático. ¿Por qué no explica, doctor, muy, por supuesto, fácil y llano la explicación, pero qué es exactamente o qué son exactamente los gases de efecto invernadero que son los que producen esta aceleración de un cambio climático, como para que la gente común que nos está escuchando entienda, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En términos climáticos, el planeta tiene vida Sí. básicamente por 2 razones. Porque tenemos agua Sí. y eso genera también la posibilidad de una oxigenación del planeta, Ujú. y porque además este planeta cuenta con una cobertura atmosférica que funciona como un colchón. Sí. Es decir, todo aquello que fuera de la atmósfera terrestre Ujú. hacia su exterior, digamos, Sí. puede ser una amenaza para alterar el equilibrio del clima, Ujú. es de alguna manera amortiguado por esa atmósfera. Claro. Ese clima, ese colchón climático, Sí. está formado por una serie de gases. Ujú. Cuando uno de esos gases toma una preeminencia por sobre el resto, Ujú. entonces se crea el famoso calentamiento del planeta. Claro, que esto es de lo que más habla la gente, ¿no? Claro. Y el temor que tiene al calentamiento global. Esto es producido por este desequilibrio en los gases que marcan y que de alguna manera protegen al globo terráqueo, ¿no? Exactamente. Esos gases podríamos ponerlos en una canasta, Ujú. y yo te diría que
la fruta más grande de esa canasta Sí. es el dióxido de carbono. Ajá. El dióxido de carbono es fundamentalmente generado por lo que se llama la quema de los combustibles fósiles, concretamente todo lo que está derivado del petróleo. Claro. Eso, al reunirse en exceso en la atmósfera, impide que el planeta se refrigere Claro. normalmente. Claro. Entonces, de a poco, el planeta va calentándose. Ujú. Le cuesta refrigerarse, le cuesta enfriarse, Sí. y es allí cuando uno ve que en términos, por ejemplo, de estaciones, Ujú. cada vez tendemos más a tener 2 estaciones en lugar de 4. Sí. Pasamos abruptamente del verano al invierno y viceversa. Ujú. Y además, veranos mucho más cálidos en muchos casos e inviernos mucho más Mucho suaves más, en exacto. otros, menos rígidos, ¿no? Así En es. el segundo caso, ¿no? Así es, así es. Bueno, todas esas son las consecuencias de estos gases que crean este efecto como que uno está en un invernadero, como Claro. cuando uno va a un vivero y dentro del vivero ve ese invernadero donde están las plantas más frágiles Claro, que necesitan de un equilibrio térmico distinto al resto, claro. ¿no? A las que pueden soportar estar a la intemperie los 12 meses del año. Doctor, ¿cuáles son o a quiénes o a qué países o a qué tipo de actividades se les puede de alguna manera atribuir este aumento de gases que provocan el efecto invernadero? Bueno, hay una lista que la propia Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha publicado y Sí. la mantiene como una suerte de ranking, Sí. donde están los principales emisores, Ujú. es decir, los países que más gases de efecto invernadero envían a la atmósfera. Sí. Coincidentemente, esa tabla es prácticamente simétrica a lo que podríamos llamar el desarrollo industrial. Claro. ¿Por qué? Porque desde la revolución industrial, desde la primera que se basó en el carbón nada menos, Sí. hasta hoy, las grandes economías que se han desarrollado lo han hecho sobre la base de utilizar algún tipo de combustible. Los Vale combustibles decir, fósiles que son los que liberan el dióxido de carbono, ¿no? exactamente. Esto nos lleva a crear rápidamente una síntesis que ya no solo los alumnos, sino cualquier persona que comience a interesarse por este tema, rápidamente llega a esta conclusión. Sí. Cambio climático igual a matriz energética. Ajá. Es decir, el tipo de energía y cómo use esa energía por parte de cada país determina el grado de emisiones de gases que afectan al cambio climático. Sí. Esto es prácticamente una ecuación matemática. Y ahí es donde uno ve que, por decirlo así, el podio de los 3 países que más gases envían Sí. se fue alterando desde aquel famoso protocolo de Kioto del que tanto la gente habló. Se habló mucho y después no se respetó tanto ni se cumplió tanto, Nada, ¿no? nada. Y, Claro. y sobre el que además poco se ha sabido, Muy poco. ¿no? Porque todo el mundo hablábamos del protocolo de Kioto, que lo firma Estados Unidos, que no lo firma, que Rusia firma, que no firma, pero en realidad lo que se buscaba en ese tipo de acuerdos Sí. era estabilizar las emisiones que se enviaban a la atmósfera. Ujú. En esa época, para que la gente haga un traslado rápido, que no fue hace mucho, fue sobre finales de la década de los 90, Sí. que se puso en marcha el protocolo de Kioto, el país más emisor eran los Estados Unidos. Sí. Bueno, ya el podio cambió. El país más emisor hoy es China. Ujú. Esto significa también un entendimiento de cómo la economía china desde entonces hasta hoy ha crecido, se ha desarrollado primero, acá hay 2 fases, sobre la base de lo que fueron los combustibles tradicionales. Sí. Pero resulta que China, gracias a un gran salto tecnológico en general que ha hecho en su matriz productiva, Sí. desde hace aproximadamente 7, 8 años para acá, Ujú.
está disminuyendo bastante en el marco de un gigante como es China, esa matriz energética. Por ejemplo, hoy hay 2 ciudades que en este momento son impronunciables, pero que con todo gusto para cualquiera que esté interesado las puede encontrar por internet, sí, cuyo transporte público de pasajeros ya es un 100% eléctrico. claro. Y así China va... Esto evita además, esto evita emisiones y claro, y ayuda a la conservación de la atmósfera natural, ¿no? Así es. Hay inclusive un estudio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde figura de la cantidad de barriles diarios de combustible que cada país consume, sí, cuántos barriles corresponden solamente, por ejemplo, al transporte público y al de carga. claro. Vale decir que cuando un gobierno quiere tomar el toro por las astas, como se dice, y comenzar a desacelerar esas emisiones sin alterar el confort de sus ciudadanos, en el caso de los países que tienen este tipo de dilemas, hay formas de hacerlo sin para nada modificar el confort, al contrario, generando un mejor nivel de vida, porque China, por ejemplo, también tiene la ciudad más contaminada en calidad de aire, que es Beijing. Claro. Donde hay días donde inclusive las propias autoridades recomiendan a los habitantes no salir, en otros casos salir con un barbijo, porque son condiciones irrespirables. Bueno, ellos ya han tomado nota de esto y están actuando. Lo que nosotros vemos, trayéndolo al terreno local, sí, es que el ciudadano está preocupado, muy preocupado. Por otro lado, en otra de las preguntas que hacemos, el ciudadano identifica claramente que el causante del envío de las emisiones y del calentamiento son las actividades humanas. Ese es otro avance importante en un estado de opinión pública. Es importante porque si esto lo provocamos los humanos, esto lo podemos corregir los humanos, claro, a través de cambios de hábito, ¿no? Claro, lo que resulta, y más para ustedes que están manejando una agenda informativa, por decirlo así, caliente del día a día, sí, porque no sería raro que después de esta columna mía, de esta entrevista, rápidamente la gente quiera saber cómo abrió hoy el tipo de cambio. Claro. Y hay que pararse en esa realidad y hay que ser conscientes. Lo que llama poderosamente la atención, y en esto no hay colores propios a nivel partidario, sí, y ni siquiera solo en el campo político, sí, es la ausencia de este tema en la agenda de los decisores. Sí. Es decir, nosotros no vemos, y digo nosotros, digo todo el grupo de investigadores, porque yo apenas soy en este momento el vocero, sí, no advertimos que exista a nivel dirigencial una preocupación real hacia el cambio climático. Y digo real cuando, por ejemplo, yo entrevisto a un funcionario, sí, y me dice, no, pero estamos haciendo esto y lo otro, y le digo, ¿cuál es el presupuesto que el Estado destina para este tema? Y ahí es donde se caen prácticamente todas las excusas. claro. Me dirán, bueno, es un país con más de 30% de pobreza. Sí, en la República Argentina todavía hay más algunos argumentos que por ahí son más difíciles de rebatir. Lo extraño, por ejemplo, es el caso de Estados Unidos, ¿no? Un país que tiene un crecimiento enorme, que tiene un estándar de vida muy alto y que uno ve que desde el discurso del actual presidente, de Donald Trump, no hay una verdadera toma de conciencia y una decisión política de decir, bueno, Estados Unidos, que emite mucho gas invernadero y que está destruyendo mucho el medio ambiente, no hay como una especie de agenda de decir, bueno, vamos a ser los primeros y vamos a marcar con nuestro paso el ejemplo como para que esto se pueda corregir lo más rápidamente posible, ¿no? Absolutamente de acuerdo. A mí, a ese panorama, sí, que ustedes pintan,
me parece que correspondería, como esto es como el lado oscuro de la luna, sí, en los temas ambientales. Yo sigo profundamente estos temas desde la Cumbre de Río del año 92. Ajá. En lo personal, y esto que voy a decir lo digo a nivel personal, sí, advierto que hay un absoluto divorcio, y para mí ahí está la grandeza de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. sí, sí, sí. Ha habido un absoluto divorcio en vincular los temas ambientales con la pobreza. Claro. Yo digo, ¿por qué pensar que primero hay que destinar toda la energía y los fondos a la pobreza y después al medio ambiente, cuando son la misma cosa? Claro. Porque los que más sufren, los que más padecen la mala calidad del agua o la ausencia de agua, de servicios de infraestructura sanitarios, de un hábitat que sea saludable, son exactamente las capas sociales más vulnerables. La gente más necesitada, es la gente que más se perjudica con todo esto, ¿no? Con las consecuencias, básicamente. Claro, me parece que va a ser realmente tomado en serio aquel político, aquel funcionario o hasta aquel dirigente intermedio que comience a vincular pobreza con medio ambiente. Claro. Y ni hablar de cambio climático. Sin duda. Porque sí, es ahí donde más hay que trabajar, como lo dice el Papa en la encíclica, y él ya avanza sobre un concepto que me parece es muy reclamado por quienes venimos trabajando en esto, que es la ecología integral. Sí. Vernos como un todo. Acá no es un problema de ricos o de pobres, de desarrollados o de no desarrollados. Es un problema, como lo dice él, de la casa común. Sin duda, volver a ese equilibrio ecológico que hace tanta falta y que se ha perdido hace mucho tiempo y en muchos lugares está prácticamente destruido, ¿no? Doctor Márquez, le hago la última pregunta porque estamos un poco pasado de tiempo, pero me interesa saber quiénes a través de estos estudios, de estas encuestas, de alguna manera que realizan ustedes y que son tan interesantes, las vamos a publicar en la página de la radio como para que la gente la pueda desglosar y ver y leer a fondo, ¿no? Porque realmente los datos que aporta son interesantísimos. Pero ¿quiénes se preocupan más o quiénes saben más? ¿La gente más grande o los más chicos? Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros hemos hecho un corte por edad. Hay muchos cruces para hacer en nuestra encuesta, sí, porque hemos seguido todos los parámetros que fija el último censo nacional. Sí. Entonces hemos dado preeminencia a las mujeres, porque hoy es bueno saber, no solamente por estas cuestiones de género que se han puesto sobre la agenda y me parece muy bien, sino porque hay un dato incontrastable. Hoy en Argentina hay más mujeres que hombres. Claro. Indudablemente la mujer, y yo diría que por una cuestión esencial que es la dadora de vida, y en este tema que estamos tratando, en el fondo lo que hay es una cuestión de vida, de nuestra supervivencia en esta casa común, las mujeres son las más preocupadas. Y además, en lo que es la franja etaria, la preocupación va tomando su punto máximo por allí, por una franja etaria que está entre los 25 a los 40 años.